Buenas tardes a todos, mi nombre es Zulay García, soy Fellowship especialista en diagnóstico por imágenes en el Centro Médico de Caracas, Venezuela, junto al Dr. Bernardo Lander, jefe de servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Caracas. Presentaremos un caso clínico correspondiente al área de abdomen. Se trata de paciente masculino de 61 años de edad, asintomático, quien refiere presentar lesión en piel tipo mácula ubicada en la cara en región frontal derecha. Dentro de los antecedentes patológicos refiere hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, hernioplastia inguinal derecha. Se le realiza ultrasonido abdominal en incidencia longitudinal a nivel del epigastrio. Se evidencia de manera incidental una gran lesión ocupante de espacio, lobulada, heterogénea, a predominio hiperecogénico, con áreas anecogénicas en su interior, pediculada al lóbulo hepático izquierdo. El ultrasonido abdominal con efecto Doppler color en incidencia longitudinal a nivel del epigastrio se evidencia una importante vascularización del pedículo por la rama izquierda de la arteria hepática. En la tomografía abdominal con contraste en fase arterial en incidencia axial y sagital muestra una lesión focal gigante heterogénea, predominantemente hipodensa, pediculada al hígado con vascularización arterial. Decidimos realizarle resonancia magnética de abdomen para mejor caracterización de hallazgos de ultrasonido y tomografía abdominal, donde observamos en ponderación T2 en incidencia axial dos lesiones ocupantes de espacio heterogéneas, con algunas zonas más hipointensas y otras periféricas hiperintensas, lobuladas, una de ellas a nivel del hilio hepático, que mide aproximadamente 5.8 por 4.2 centímetros, y en el segmento 2 hepático la pediculada mide 8.8 por 8.5 centímetros. No hay compresión extrínseca de la vía biliar intra o extrahepática. Resonancia magnética potenciada en T2 en incidencia coronal. La imagen que observamos a su izquierda es una lesión ocupante de espacio, lobulada, hipointensa, con un área periférica hiperintensa. Y la imagen del lado derecho, a nivel del hilio hepático, es la segunda lesión ocupante de espacio, hipointensa, lobulada, que no ejerce compresión extrínseca sobre la vía biliar extrahepática. Resonancia magnética potenciada en STIR en incidencia axial y coronal muestra dos lesiones focales ocupantes de espacio hipointensas con una zona periférica hiperintensa, lobulada, pediculada al lóbulo hepático izquierdo. Su intensidad de señal comparada con el parénquima hepático es algo mayor y comparada con la grasa a su alrededor también tiene mayor hiperintensidad de señal. En tiempos de sustracción grasa las lesiones son más hiperintensas, lo que significa que tiene poco componente graso en su interior. Resonancia magnética en difusión y mapas de ADC. En incidencia axial se evidencia una verdadera restricción a la difusión con valores altos de B1000 para ambas lesiones a nivel hepático. Resonancia magnética en mapas de ADC con valores de B1000 se evidencia restricción a la difusión con valores altos entre 1.12 a 1.36 por 10 a la 3 milímetros cúbicos sobre segundo y comportamiento heterogéneo, categórico de una lesión benigna. Resonancia magnética potenciada en T2 largo a los 80, 160, 200 y 240 segundos muestra mayor hipointensidad e hiperintensidad de las lesiones en comparación al parénquima hepático. Resonancia magnética en incidencia axial en ponderaciones dinámicas. La imagen A, sin contraste, muestra ambas lesiones homogéneas hipointensas. La imagen B, en fase venosa, con una zona central hipointensa y a nivel periférico hiperintensa. La imagen C, en fase arterial, marcada área periférica hipointensa y a nivel central hiperintensa. La imagen D, en fase tardía a los 3 minutos, un área central hipointensa y hacia la periferia hiperintensa. Y finalmente, la imagen E, a los 8 minutos, se observa un comportamiento casi homogéneo y su intensa al parénquima hepático con pequeñas áreas hipointensas en su interior, lo que demuestra un realce de comportamiento periférico con relleno central incompleto.
Las áreas que captaron poco contraste parecen corresponder a zonas de necrosis o fibrosis. Resonancia magnética axial en ponderación Dixon grasa, fase, fuera de fase y Dixon agua. Se muestra que no hay pérdida de la señal, no hay lavado en fase de equilibrio, lo cual nos orienta a un tipo de lesión en particular. Resumiendo los hallazgos en resonancia abdominal, tenemos dos lesiones focales, una a nivel hepático y la segunda en segmento 2 pediculada, de señales de intensidad heterogéneas, con zonas más hipointensas en ponderación T2, con zonas periféricas hiperintensas en T2, con mayor hiperintensidad de señal en STIR, en difusión restringen con valores altos de ADC entre 1.12 a 1.36 por 10 a la 3 metros cúbicos sobre segundo. En fases dinámicas presentan una potenciación de la periferia hacia el centro, centrípeta, progresiva, tardía, hasta hacerse homogéneas al parénquima hepático. ¿En qué podemos pensar? En que sea una lesión benigna o una lesión maligna. Nos planteamos los siguientes diagnósticos diferenciales: hiperplasia nodular focal, adenoma hepatocelular, carcinoma hepatocelular, metástasis hipervasculares, tumor gástrico, TGIS, hemangioma hepático gigante pediculado. A continuación, haremos una breve revisión de los diagnósticos diferenciales que nos planteamos. El primero de ellos, la hiperplasia nodular focal, es la segunda lesión hepática benigna más frecuente, afecta a mujeres entre la tercera y la cuarta década de la vida, mayormente son asintomáticos. En tomografía computarizada en fase arterial, la lesión es hiperdensa con captación intensa y homogénea con realce tardío de la cicatriz central. En fase portal, es hipodensa o isodensa respecto al parénquima. En fase tardía son isodensas e incluso puede ser difícil de distinguir del parénquima hepático. En resonancia magnética, en T1 son isointensas o discretamente hipointensas con respecto al parénquima. La cicatriz central es hipointensa y en T2 son isointensas o levemente hiperintensas. Su cicatriz central es hiperintensa. La imagen que tienen en la derecha a nivel superior es una tomografía con contraste en fase arterial que muestra una captación intensa, es decir, hiperdensa y homogénea de la masa con una cicatriz central hipodensa. La imagen inferior es una resonancia magnética en fase arterial potenciada en T1 con saturación grasa, muestra un realce intenso, es decir, hiperintenso y homogéneo, sin captación precoz de la cicatriz, probablemente por su contenido fibroso. Adenoma hepatocelular más frecuente en mujeres jóvenes que refieren consumo de anticonceptivos orales, asintomáticos en el 20% de los casos. Los hallazgos en tomografía son lesiones heterogéneas con captación intensa en la fase arterial que se hace isodensa con respecto al parénquima en fase portal y tardía. En resonancia magnética son lesiones heterogéneas, iso o hiperintensas en T1, en T2 hiperintensas, en fase y en fuera de fase hay una caída de señal. En la figura número 1, una tomografía con contraste en fase arterial, se evidencia una masa grande, heterogénea, delimitada, que muestra hipervascularización con vasos dilatados a nivel central y algunos periféricos. La imagen número 2, una resonancia magnética con supresión grasa potenciada en T2, muestra una masa encapsulada isointensa con respecto al parénquima hepático con un foco central de hiperintensidad correspondiente a hemorragia. La imagen número 3 es una resonancia magnética potenciada en T2, muestra una masa isointensa del parénquima hepático con una pseudocápsula y con focos hiperintensos que corresponden a grasas señalados por la flecha blanca. Carcinoma hepatocelular, tumor primario maligno más frecuente en el 80-90% de los casos en un hígado cirrótico. A los laboratorios hay un aumento de la alfa-proteína y de las pruebas de función hepática. En tomografía computarizada, en fase arterial son lesiones heterogéneas, en fase venosa isodensa y en fase tardía hipodensa con respecto al parénquima hepático. En resonancia magnética en T1 pueden ser hipo, iso o hiperintensas, en T2 son hiperintensas respecto al hígado, presentan un realce precoz en fase arterial, dada su mayor hipervascularización, característico de estas lesiones. En fase tardía son hipointensas y presentan un lavado rápido en fase portal o tardía. La imagen con la letra A es una tomografía computarizada con contraste en fase venosa que muestra una masa hipodensa en un hígado cirrótico con contornos nodulares, ascitis que invade y obstruye la rama posterior de la vena porta derecha, un trombo no oclusivo dentro de la vena porta principal. La imagen B y C en resonancia magnética
potenciadas en difusión, donde se observa una mayor restricción, y en fase venosa, un anillo completo hiperintenso de la lesión. La imagen D es una resonancia magnética axial con contraste potenciada en T1 en fase arterial, muestra la hipervascularización en la masa encapsulada hipointensa. Metástasis hipervasculares. A los laboratorios hay una alteración de las pruebas de función hepática. En tomografía, en fase arterial, las lesiones son hiperdensas, en fase venosa hipo o isodensas, en fase tardía son hiperdensas. Presentan un anillo completo de captación periférica. En resonancia magnética, en T2 y en fase arterial son hiperintensas. En fase venosa portal hipointensa, y en fases más tardías la hipointensidad periférica respecto al centro de la lesión se debe a su mayor vascularización. En la figura número 1, una tomografía con contraste en fase arterial muestra una metástasis hipervascular adyacente a la vena cava inferior. En la imagen número 2 es una resonancia magnética potenciada en T2, muestra una única lesión hiperintensa a nivel del parénquima hepático. La imagen número 3, una tomografía con contraste en fase arterial, muestra múltiples lesiones de gran tamaño con realce en anillo completo en su centro con áreas de necrosis asociadas a ascitis. La figura número 4, una tomografía en fase venosa portal, muestra una masa isodensa respecto al parénquima hepático. Tumor gástrico de Gibbs se da tanto en hombres como en mujeres por igual preferencia, en edad mayor a 45 años, son asintomáticos. En la tomografía las lesiones de gran tamaño, gigantes o mayores a 10 centímetros, con zonas centrales de necrosis y úlceras en la mucosa hipodensa. Una masa submucosa es hipo o hiperdensa en fase arterial, presentan un realce homogéneo el 8% y periférico el 92%. Son de crecimiento esofítico o endofítico. En resonancia magnética en T1 es una masa isointensa, en T2 hipo o isointensa con áreas de necrosis hiperintensas. En la figura A es una tomografía con contraste, muestra una gran masa esofítica que se origina en la curvatura menor del estómago con zonas centrales de necrosis relativamente vascular. La figura número B y C en resonancia magnética, B ponderada en T1 muestra una lesión hepática hipointensa. En C vemos una imagen ponderada en T2, hiperintensa a nivel hepático, y la figura número D es una tomografía axial donde presenta una masa quística sólida multinodular con áreas de degeneración focal hemorrágica y quística en la región intraabdominal. Dados los diferentes hallazgos en resonancia magnética con contraste y en la fase dinámica, en nuestro caso estamos ante la presencia de un hemangioma hepático gigante y pediculado. El 20% de las lesiones sólidas benignas hepáticas es un hallazgo incidental, como en nuestro caso, está descrito mayormente en mujeres, pero también se da en hombres, es asintomático, se debe a una malformación vascular venosa con flujo lento debido a un desorden en la angiogénesis. Se clasifican de acuerdo a su tamaño en pequeños menores a 1.5 centímetros, medianos de 1.5 a 5 centímetros y los grandes mayores a 5 centímetros. Pueden ser únicos o múltiples y presentan tabiques fibróticos en su interior. En tomografía y en resonancia magnética presentan un realce globular periférico y centrípeto progresivo incompleto. En resonancia magnética una masa heterogénea hipo en T1 e hiper en T2 con zonas centrales de degeneración quístico-liquefacción. Dentro de las complicaciones presentan hemorragia intralesional, intraperitoneal y el síndrome de Casabach-Merry, que es más frecuente en niños y consiste en una trombosis intralesional por el hemangioma gigante que consume gran cantidad de factores de coagulación y dan como resultado una fibrinolisis sistémica y trombocitopenia. Debido a que poseen un pedículo, este puede llegar a torsionarse y producir infarto o hemorragia. En la imagen de la derecha superior es una tomografía sin contraste en corte axial donde se evidencia una gran masa debajo de la región frénica izquierda junto al fondo del estómago conectada al hígado izquierdo por un pequeño pedículo. En la imagen inferior es una tomografía sin contraste que muestra una masa que parece separada del hígado y que produce un pestoneado del lóbulo izquierdo, que está estrechamente en relación con la curvatura menor del estómago, y que en una fase retardada muestra un llenado progresivo periférico de la lesión con contraste. La conducta del hemangioma hepático, en nuestro caso, decidimos un control con resonancia magnética de abdomen en 6 meses. También se puede realizar embolización y cirugía en los casos sintomáticos. La imagen de la derecha superior en letra A es una resonancia potenciada en T1 donde se evidencia una masa hipointensa con una cicatriz de menor intensidad de señal. La imagen B, potenciada en T2, y la imagen C en STIR, muestra una masa hiperintensa con una cicatriz de mayor intensidad de señal.
La imagen D es una resonancia magnética post-contraste, muestra un realce periférico irregular, característico de las lesiones del hemangioma hepático. Conclusiones. Los hemangiomas hepáticos tienen una apariencia típica en las imágenes, lo que permite un correcto diagnóstico. No conocer la amplia gama de variantes, hallazgos atípicos puede dar lugar a un diagnóstico erróneo y confusión con otras lesiones. La variante hemangioma hepático gigante tiene un patrón de crecimiento esofítico y muy vascularizado por ramas arteriales con flujo lento. Y una complicación de los hemangiomas es el hemoperitoneo por ruptura. Es un evento raro pero grave, más frecuente tras un traumatismo y en hemangiomas grandes por ruptura espontánea. Bibliografía consultada para la realización del caso clínico. Muchas gracias por su atención, esperamos les haya sido útil la revisión del caso. Nos despedimos agradeciendo a la Federación Argentina de Radiología por el espacio destinado a la formación continua de nuestra especialidad.